Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos aquí con el Centro Familiar Cristiano de Tafalla y estamos estudiando nuestra identidad en los ojos de Dios. Entonces nosotros queremos hacer caso a lo que Él dice de nosotros, más que hacer caso a lo que nosotros mismos decimos o a lo que otras personas digan de nosotros. Entonces ahora estamos estudiando la carta de Efesios y la semana pasada leímos los primeros 14 versículos y entonces hoy vamos a empezar en Efesios 1:15. Entonces dice aquí en Efesios 1:15, por esta causa también yo, entonces es importante aquí, dice, por esta causa. Entonces, debe entrar una pregunta en nuestras mentes. ¿Cuál? Dices, ¿por esta causa? ¿Cuál es? Entonces ya lo que vimos en los versículos 1 al 14 son todas las cosas que Dios dice sobre nosotros. Todo lo que proclama sobre nosotros. Y ninguna de ellas son cosas que nosotros hemos hecho algo para ganarlo o algo para recibirlo. En cada caso de lo que sale allí, habla de la obra de Dios y que Él después aplica a nosotros. Entonces, quería, repasarlo de una forma, en vez de ver lo que hablamos la semana pasada, quiero presentar los opuestos a las palabras. Verás lo que quiero decir. Entonces en 1 al 14 decía que nosotros somos bendecidos. Entonces el opuesto o los opuestos son lo que muchas veces el mundo o nuestras propias voces nos dicen. Entonces el opuesto de ser bendecido sería maldito o condenado también. También nos dijo que Dios nos escogió, incluso antes de la fundación del mundo. El opuesto sería rechazado. Entonces, el mundo muchas veces nos dice que mira, tú no vales. Pero Dios nos escogió antes de que yo pudiera hacer nada. Y dice que también somos santos. Entonces ya el opuesto sería sucios o condenados delante de Dios. Porque en el texto decía eso, que somos santos y sin mancha delante de Dios. Otra vez era, como hablamos la semana pasada, aplicando la obra de Jesús en la cruz. Pero lo opuesto sería eso, que sucio y condenado. Adoptados. Decía sin mancha, también con el tema de santos. Y eso, entonces, el opuesto sería culpable. Otra vez sucio, que no tenemos excusa. Pero por lo que Dios aplica a nosotros, somos sin mancha. Adoptados, el opuesto sería abandonado. Pero Dios dice que somos hijos suyos. No hemos sido abandonados. Aceptos. Claro, el opuesto sería rechazados. El mundo muchas veces nos dice que no pintamos nada, que no valemos. Pero Dios dice, no. En mi cuerpo te he hecho aceptables. Redimidos. Entonces, ya somos redimidos, comprados, liberados de la esclavitud del pecado. El opuesto, claro, sería ser esclavo al pecado aún. O perdido también. Perdonados. Pues claro, lo opuesto sería no perdonados. O sea, llevando la culpa. Y entonces ya está claro. O tenemos una herencia, también nos decía en esos versículos. Que claro,
El opuesto sería no tener herencia, no tener nada, no tener una promesa del futuro. Y sellados, el opuesto sería sin seguridad, sin promesa, ya llenos de duda si Dios va a hacer lo que dice. Pero tenemos un sello de Dios, que Él dice que somos suyos, pero a la vez también nos dice que todo lo que ha prometido va a cumplir, va a hacer. Entonces, pensando en todo lo que dice, y te animo a volver a leer del 1 al 14, para volver a recordar que somos bendecidos, somos escogidos, somos santos y sin mancha delante de Él. Somos adoptados, aceptos, redimidos, perdonados, con herencia, sellados. Somos hijos suyos. Por eso dice aquí, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces aquí Pablo resalta el tema de que los creyentes que están recibiendo esta carta están viviendo lo que saben. Están poniendo en práctica su amor. Ya, el uno ama al otro, cuida del otro, ayuda al otro. Pone en práctica lo que sabe. Y por eso, y Pablo está orando por los demás, dando gracias por los demás. Entonces allí tenemos una pregunta para nosotros. ¿Lo hacemos? ¿Das gracias? ¿Estás agradecido o agradecida por tener otros hermanos y hermanas en la fe? ¿O estás quejándote por esa persona? Porque esa persona es una pesada, es que nunca hace esto o siempre hace esto. Es algo para pensar, por lo menos. Pero después entonces vemos que Pablo ora por los creyentes. Y entonces vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que pide, qué sale en sus oraciones. Dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces vemos lo que Él pide. Su deseo es que los creyentes sepan, ya reciban el entendimiento. Entonces, es que ya, incluso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento, ahí es la misma palabra que habla del corazón. Entonces, que ya nuestro ser, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, que todo se gira alrededor de quién es Dios y qué hace y qué ve en nosotros. Entonces, la pregunta es, si Pablo pide esto para nosotros, ¿para qué lo hace? ¿Con qué propósito? ¿Por qué le importa? Y tenemos la respuesta siguiendo. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y seguiremos. Pero pide tres cosas, o nos enseña tres cosas que forman la base de para qué pide el entendimiento para nosotros. Pide que nosotros veamos el corazón de Dios. Entonces, primero es para que sepamos cuál es la esperanza a que Él
nos ha llamado. Él nos ha llamado a una esperanza. Esperanza es, entonces, saber que algo mejor viene. Es confiar que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Entonces, tenemos esperanza. Sabemos que Dios volverá a llevar a su pueblo, a sus hijos e hijas. Entonces, eso sabemos, tenemos eso por seguro, es seguridad. Tenemos esperanza y no se basa en lo que vemos en el mundo. No se basa en lo que vivimos en el día a día. No se basa en lo que tengo en la cuenta bancaria o en mi trabajo o en mi salud, lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, ni en mis obras. Nuestra esperanza está en Él, porque confiamos que Él puede hacer lo que ha dicho y que hará lo que ha dicho. O sea, que ya pondrá las cosas bien en el futuro. Llevará a los que han creído en Él. Que siempre estará con nosotros. ¿Ha prometido que todo irá bien y fácil en nuestras vidas? No. Pero ha dicho que estará con nosotros hasta el final. Incluso nos ha dicho que tendremos tribulaciones. Tendremos o pasaremos por momentos de persecuciones. Pero nos dice y nos ha mostrado que entiende y que estará con nosotros hasta el final. Y que después de esto viene el premio. Viene ya la eternidad fuera de este sistema de tiempo y este sistema que tiene el pecado, tiene el malvado, tiene problemas. Ya nosotros iremos, si hemos creído en Dios, y no simplemente creer que existe, pero creer en Él y lo que hizo en la cruz, y que Jesús murió siendo perfecto, y Dios murió para pagar por mis pecados, después resucitó. Entonces yo iré con Él. O sea, tengo esperanza, aunque todo este mundo se pone patas arriba. Tengo esperanza. Y Él me ha llamado a esa esperanza. Y te ha llamado a esa esperanza. Nos ha prometido muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos esperanza hoy. A pesar de lo que pasa con la luz, con COVID, con nuestra propia salud, con lo que podemos hacer, con lo que pasa con mi coche, con esto o el otro, tenemos esperanza que este mundo no nos puede quitar. Entonces, Pablo quiere que nosotros, después de pensar en el 1 al 14, todo lo que nos dice ahí, quiere que nosotros recordemos la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y después también, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Otra vez que Dios, como dice ahí, Dios ha mostrado las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere vivir en relación con nosotros y como Padre quiere dar a sus hijos. Entonces, no estamos hablando de solo aquí. Tantas veces buscamos bendiciones aquí cuando Dios no nos da una respuesta a una necesidad de salud, por ejemplo. O cuando no vemos lo que pensamos que es la respuesta a una necesidad física. Entonces ya peleamos con Dios. Pero Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según lo que dice en 1 al 14, en los lugares celestiales. O sea, que Dios nos ha bendecido con bendiciones eternas. Que es mucho mejor que una tirita encima de una herida.
Pero es importante recordar que las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Incluso si tú ves momentos cuando hay hermanos y hermanas en la fe juntos, ahí se ve como una gota de la riqueza de la gloria de Dios. Cuando realmente esa parte del cuerpo está viviendo lo que sabe. No digo cuando uno está enfadado y el otro está pensando solo en sí mismo. No cuando estamos viviendo según la carne, pero cuando estamos viviendo según el Espíritu, ya se ve algo diferente. Se ve luz, se ve gozo, se ve las riquezas de la gloria de Dios en los santos. Entonces, también después de ver 1 al 14, Pablo dice, mira, recordad quién es Dios y cómo es. Y después, la tercera cosa, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. O sea, ya solo pensando en esas palabras, vemos la grandeza de su poder, vemos cómo es su poder, pero después nos describe, quiere enseñarnos y recordarnos cómo es su poder. Y dice, para con nosotros, la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, no es simplemente un poder ahí, es un poder que Él aplica a nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! ¿Has pillado cómo es el poder? Y Pablo aquí no dice simplemente, mira, también pido para que entiendas el poder de Dios en tu vida. Él no quiere dejarlo así tan así. Él quiere dejarlo claro, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces, ese poder que gana contra la muerte, que vence la muerte, pero no termina ahí, porque después, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, o sea, victoria eterna, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Entonces ya un lugar de autoridad. Pero tampoco lo deja ahí, porque no solo es autoridad en este momento, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y entonces vemos que su poder es todo lo que se necesita. El poder de Dios actuando en el mundo puede con todo. Entonces, Pablo quiere dejar ese tema claro. Y es por su poder, el poder de Dios, que él podía hacer lo que dice en 1 al 14. Pero tenemos que volver a recordar y reconocer que Dios no hizo 1 al 14 porque es un Dios débil. O porque es uno
que no podía hacer otra cosa. Entonces, no, Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, lo sabemos, pero tenemos que recordar ese poder actuando. O como él decía, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Entiendes lo que Dios está dispuesto a hacer por ti? Es el poder según la resurrección, según la victoria eterna, según la autoridad completa. Ese es el poder de Dios actuando en nosotros. Eso es el poder de Dios que actúa en ti. Sí, como dice ahí, los que creemos. Si tú eres uno que ha creído en Dios y lo que Él ha hecho. Y después, al final, dice, entonces, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, en el versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia. Entonces no habla de un edificio, la iglesia, la gente, los creyentes, los hijos de Dios, son su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, qué precioso el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. Dice ahí, es el plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el cuerpo junto, todos los miembros juntos, actuando como debemos, somos ya, como dice, la plenitud de Dios. Mostramos la plenitud de Dios. Es importante reconocer que nos necesitamos. Yo solo no soy lo que debo ser. Juntos reflejamos a Él. Y cuando digo juntos, juntos viviendo como debemos, no dejando la carne gobernar, pero juntos dejando el poder, este poder de Dios, esta herencia, esta esperanza gobernar en mi vida. Cuando estamos juntos de esa forma, reflejamos ya al mundo una imagen de Dios. El mundo necesita ver que hay un Dios. Y si nosotros, sus hijos, no estamos dispuestos a vivir como sus hijos, el mundo no va a ver a Dios. Va a haber un grupo de hipócritas. Y no quiere decir que somos perfectos, pero que nosotros conocemos primero quiénes somos en los ojos de Dios y cómo hemos llegado ahí. Como hemos dicho, lo del 1 al 14 en este capítulo. Dios hizo todo. No hay ninguna cosa en esos versículos donde dice que nosotros hemos hecho tal para recibirlo. Nuestro papel es creer, es recibir, es creer en Él y la obra que hizo y recibir su regalo, sus promesas. Y después vemos el resultado. Y no somos víctimas. Una víctima no tiene el poder que vence a la muerte y que establece la autoridad completa, eterna, pero eso es lo que Dios hace en nosotros. Una víctima tampoco es una persona con herencia. Una víctima tampoco es una persona con esperanza.
Por eso Pablo quiere dejarlo claro para los creyentes, que nosotros podemos conocer a Dios y nosotros tenemos una esperanza. Formamos parte de una herencia y tenemos una herencia en Dios. Y tenemos un poder impresionante obrando en nosotros. No somos víctimas. Somos hijos e hijas de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de poder llamarte Padre y por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos no quitar nuestros ojos de ti, ni tampoco vernos en el espejo y creer que nosotros hemos llegado donde estamos por nuestras obras, o por lo que hacemos, o por lo que somos, porque, Señor, incluso tenemos hoy, porque es un regalo de ti. Este es el día que tú has hecho. Señor, queremos gozarnos en él y disfrutar de él y usarlo por tu voluntad. Gracias, Señor, que te podemos conocer y que tú nos das una esperanza, una herencia y poder. Ayúdanos a vivir con esa realidad, dejando tu Espíritu obrar y cambiarnos. Guíanos, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, pido que tú le abres los ojos para que vea que estás ahí. Que tú sigues estando al lado nuestro y quieres tener una relación con nosotros, quieres vivir con nosotros. Y esperas para que nosotros abramos la puerta para dejarte entrar. Gracias por tu amor, Señor, y la obra que tú estás haciendo en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, te invito o igual mejor dicho, te desafío a reflexionar sobre este capítulo 1 de Efesios. Te animo en casa a leer desde el versículo 1 hasta el final del capítulo, todo seguido. Porque claro, lo que hemos visto hoy es Pablo ya respondiendo, añadiendo o aplicando lo que pone en el 1 al 14. Porque esto es una cosa que te debe traer ánimo. Ver cómo Dios te ve. Entonces yo espero que Dios te bendiga y te guíe y que tú veas que en los ojos de Dios vales mucho. Y si tienes cualquier necesidad, por favor, contacta con nosotros. Si, como he dicho, mira, lee lo que pone en Efesios. Si no tienes una Biblia y quieres una, avísanos y te haremos llegar una. O si no, bueno, por el mismo internet se puede encontrar. Pero yo te animo a leer esta palabra, porque es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que nos guíe y que Dios da esperanza. Hoy más que nunca necesitamos esperanza, porque en el mundo no se la ve. Cada vez más es más difícil encontrar, porque humanamente no hay nada que yo puedo hacer que trae esperanza. Igual pone una tirita, pero no trae esperanza eterna. Pero Dios da una esperanza y ofrece una esperanza que este mundo no puede romper. Entonces búscalo, porque tú vales mucho para Él y Él te ama. No por cómo eres o lo que has hecho, pero porque tú eres una creación de Dios. Y por eso tienes un valor intrínseco. Bendiciones.
y hasta muy pronto.